Pues muy buenas, estamos aquí ya en el cuarto programa de Canal Despierto 24 horas. Poquito a poco vamos sumando información de todo lo que está sucediendo, de todo lo que está por suceder, de todas las situaciones y cosas que nos están pasando ahora en la vida, en la que todo se nos está removiendo. Nos sentimos muy inquietos, con muchos cambios, tanto a nivel físico, hormonal y bueno, en la tierra, en el cielo y en todos los sitios. Esto, el que no entienda que esto es un cambio, pues creo que está ciego o no quiere ver, ¿no? Que pasan las dos cosas. Y estamos nuevamente aquí con Carlos y con Rafa y bueno, pues esperando que en algún próximo programa también venga algún invitado. Y bueno, pues estamos hablando también sobre todo de la situación actual, de cómo las personas todavía les cuesta mucho entender y reaccionar ante todo lo que está sucediendo, ¿no? Gente que estaba haciendo pues cursos, meditaciones. El otro día también estuvimos realizando un concierto el día 31 en San Bartolomé, y en el que hubo una congregación, una unión, una intensidad de energía muy alta, pero que luego, como decía Rafa también antes aquí, que luego todo el mundo cuando sale de ahí pues sigue con sus mismas historias, sus mismos problemas y no sabe cómo dar la vuelta y enfrentarse a eso. Y pues, ¿qué crees tú? ¿Qué les podríamos decir a todas estas personas? ¿O por qué tienen que pasar para salir de esto? Bueno, a mí me gustaría que Rafa contara un poco su visión primero. Bueno, lo que planteaba básicamente es lo que ha dicho Iñaki. Yo no suelo tratar mucho en asuntos de grupos y entonces igual lo veo todo desde fuera y bueno, mi mente analítica lo procura racionalizar, pero no, es eso. Si yo observo, por ejemplo, que estamos en esa época en la que hablamos de la luz, de la nueva conciencia, de que todo lo que va a llegar va a ser positivo. Y bueno, es algo que ya se viene repitiendo también. De hecho, Matías de Estéfano también lo recordaba sobre este asunto del 11-11. Y es que, bueno, en realidad no todo es un camino de rosas, como se puede plantear en este asunto, ¿no? Lo que podríamos decir la New Age, o bueno, por englobar a todos lo que quiera decir ese término. Pero básicamente es que, bueno, sí que somos conscientes de una crisis, o sea, una crisis que de fuera se manifiesta dentro. Tenemos una sensación de que falta algo, de que necesitamos un cambio, de que no nos sentimos completos. Y entonces es cuando acudimos a estos grupos, a estas charlas y a todo lo que engloba estos movimientos. Pero me da la sensación de que es como apuntando ya hacia esa nueva conciencia, o sea, es como apuntando obviamente a la esperanza de que vamos a recibir esa espiritualidad, ¿no? Que vamos a trabajar esa espiritualidad para lograr el cambio y salir de nuestra crisis. Y se nos olvida que en este camino, como marcan los arquetipos, ¿no? de la crisis hay que pasar a un sufrimiento, a un dolor, y ese sufrimiento, ese dolor implica una muerte simbólica, y entonces es cuando mueres, es cuando realmente llegas a la luz, ¿no? Estamos en el momento de la crisis, o sea, necesitamos el cambio, pero claro, para ir más allá, para que esto tenga realmente valor, el sufrimiento, el dolor es el camino de mirarte a ti mismo, o sea, de ver las sombras que hay dentro de ti y ser consciente de que, bueno, de que eso duele. Yo lo que te comentaba antes era, por ejemplo, si estamos en un grupo de meditación, pero cuando sales te enfadas en el semáforo, mandas a tomar por saco al del bar donde te has ido a tomar un café porque ya lo bien que tú estabas ya no lo estás por culpa de este camarero, o por ejemplo, ¿no? O cualquier cosa así. Entonces es lo que yo he percibido, ¿no? Es como está todo muy bien, pero es un primer paso, o sea, luego hay que aplicarlo, ¿no? Hay que entrar hay que hacer el descenso a los infiernos, que al final es de lo que se trata, y de que, bueno, los mayas hablaban del salón de los espejos, que no es otra cosa que ver en los demás lo que tú estás proyectando. Hay que entrar en si volvá, que dicen eso es. Los mayas.
Sí, efectivamente es así. Yo creo que además hay muchos maestros de nueva era que no favorecen realmente el verdadero proceso. Porque hablar solamente de dónde vamos, del paraíso que nos espera, eso es fantástico porque eso es colocar el norte, ¿no? Pero la tendencia del ser humano ha sido, en todo este proceso, la tendencia ha sido el que me arreglen las cosas de fuera. Ha sido y sigue siendo. Y que la responsabilidad está siempre fuera. De hecho, cuando hablamos del héroe, el héroe de pequeño bueno, de pequeño y de mayor, es un ser medio infantil. En los arquetipos de Jung, ¿no? Es un ser egoísta que todo lo hace para sí mismo. O sea, es como que hay que eliminar al niño que hay dentro de nosotros. Y lo digo porque al final vemos que todo es nuestro padre. O sea, el padre Estado, el padre ideología o el padre místico, como quieras decirlo. Pero al niño hay que solucionarle los problemas, ¿no? Igual ese es el primer paso, dejar de ser niños y tomar responsabilidad. Bueno, en realidad ser más niño que nunca, porque en el sentido de inocente, de humilde. En el sentido de inocente, sí, no en el sentido de que efectivamente de fuera te tienen que arreglar las cosas. Porque bueno, es que resulta difícil, realmente, yo entiendo que resulta difícil entender. Porque claro, por un lado hay que ser niño, pero por otro lado resulta que hay que ser responsable. Y por otro lado hay que ser luz, pero por otro lado hay que entrar en la sombra. Y claro, ¿por qué resulta difícil entender? Porque seguimos funcionando con la mente dualista, o esto o aquello. Y es que no. Resulta que lo que hemos de hacer es conciliar absolutamente todo. Es esto y aquello, y todo en orden, en su orden. Entonces, por ejemplo, en lo práctico, decías eso, que la crisis que estamos viviendo que se manifiesta dentro. En realidad es al revés. La crisis que tenemos dentro es la que estamos manifestando fuera. ¿Por qué llegamos a esta crisis? A esta y a cualquier otra crisis. O sea, en definitiva, por una concepción de la vida de que estamos totalmente separados de todo lo demás, ¿no? Siempre tenemos que buscar la solución para nosotros. Este es el egoísmo negativo. Pero hay un egoísmo, el del héroe, que es el egoísmo positivo. Es cuando uno comprende que realmente forma parte del todo, que lo que le ocurre a cada uno de los demás le va a afectar a él de todas maneras, y que precisamente para él estar bien necesita que todos los demás estén bien. Es la diferencia de mentalidad. Sigue siendo desde el ego, desde el yo, porque de hecho además no tengo más referencias que las de mi yo. Yo percibo desde mí, yo siento desde mí, yo me siento bien o no me siento bien, no tengo más referencias que yo. Pero el yo separado tiende a esto, a refugiarse, a encontrar quien le solucione la papeleta, quien le proteja, ¿no? Pero claro, desde el momento que la mentalidad te lleva a que alguien te proteja, inevitablemente esa mentalidad fabrica un enemigo, porque si no, ¿de quién te va a proteger? ¿No? Estas cosas son las que hay que ir comprendiendo, y hace falta además muchas horas de análisis. No basta solamente con respirar profundamente, que es muy importante respirar profundamente para dominar las emociones. No basta solamente meditar, que también es muy importante, para acallar el ruido mental y permitir que entren las nuevas concepciones, las nuevas ideas y la conciencia de quién eres. Pero luego también hace falta la razón, hace falta analizar una y otra vez, y analizar fundamentalmente que todos los viejos esquemas a la luz de la nueva visión. Entonces,
si no paso por ese descenso a los infiernos, que no es otra cosa que entrar en mi propia historia personal, sacarla fuera, compartirla con los demás, con todas las cosas negativas que reconozco haber hecho, con todos los pensamientos negativos que reconozco tener y haber tenido, liberarme de todos los residuos emocionales que todo eso me ha generado, ¿no? Estás hablando de lo que en muchas religiones se habla de la confesión, ¿no? La confesión para obtener el perdón. Sí, exactamente. La confesión, como siempre, ¿no? En las tradiciones, o sea, en las religiones, se recoge siempre la letra, pero se les olvida la música, ¿no? Entonces, al final, la letra está como muy manipulada y desde luego no necesitas un intermediario, un cura, que te escuche y que te diga tus pecados te han sido perdonados y tienes que sufrir no sé qué, o cumplir no sé qué penitencia. Ese es el otro aspecto, ¿no? Que es que la religión te hace sentir culpable cuando te confiesas, ¿no? Que es todo lo contrario, te tienes que liberar, no sentir culpable. Exactamente. El verdadero valor de la confesión es este. O sea, las antiguas comunidades, claro, se reunían, lo mismo que ahora hacemos, ¿no? Para meditar y tal. Entonces uno se levantaba y decía las cosas que había hecho, etcétera, etcétera. Y desde el momento, o sea, no esperaba que le perdonara a nadie, porque la cuestión es que cuando ya no tienes nada que ocultar, cuando ya te atreves a decirlo, quiere decir que tú ya te has perdonado. Ya has aceptado como eres, por eso no lo tienes que esconder y lo dices. Y este es el verdadero valor, porque si solamente se queda en la cabeza el concepto, además de que no lo compartes con los demás, porque claro, cada confesión no solamente sirve a uno, sino sirve a todos los demás, además es que, digamos que no lo fortaleces con el verbo, con la palabra, con la fuerza de la palabra, ¿no? Al reconocerlo, evidentemente lo que estás, tú mismo te estás perdonando. Este es el verdadero valor de la confesión. No es solamente esto, porque es que luego hay otra parte en la que, digamos, la memoria emocional, ¿no? La memoria celular, pues sigue manteniendo esa información vieja, esa forma de pensar antigua, que te obliga a reaccionar de una manera automática. Como, para no entrar en términos excesivamente científicos, pero bueno, todo esto, digamos, reside en una parte profunda del cerebro que se llama hipocampo. Esta reacciona con mucha mayor rapidez que el pensamiento elaborado que está en el neocortes. Por lo tanto, hasta 10 segundos se ha llegado a decir. Hasta 10 segundos antes se ha llegado a decir. Eso es. Entonces, antes de que puedas pensar lo que está pasando y lo que estás viviendo, la reacción ya ha aparecido, ¿no? La reacción química en el cuerpo, que es la que te impulsa a... Bueno, ahí es donde es fundamental la respiración, ¿no? Siempre se ha dicho, cuenta hasta 10 antes de los 10 segundos. Para que veas que los antiguos sabían mucho de esto. Sí, cuando dicen que somos libres y en realidad nuestro inconsciente ya ha decidido lo que vamos a hacer esos 10 segundos antes de que nosotros tomemos la verdadera decisión, ¿no? Eso es. Entonces, pero si nos quedáramos ahí, tampoco sería suficiente. O sea, pararse en el momento es fundamental, con lo cual ya estás cambiando la dinámica de la memoria celular, porque hasta ahora, digamos que ese empujón te llevaba a actuar y ahora tú dices, sí, para, vamos a ver. Ese momento, en lugar de proyectarlo contra algo o contra alguien, ¿no? Este cabrón, ¿qué tal? Este que me ha hecho, este camarero. Si yo invierto la conciencia, o sea, digo, y me pregunto, ¿por qué esto me molesta? ¿Por qué esto me hace daño? Al hacer la pregunta, a lo mejor inmediatamente no recibo la respuesta. Y a lo mejor no recibo la respuesta inmediatamente porque, claro, el batiburrillo mental que tengo en ese momento no me permite todavía acceder a la respuesta.
Pero ya me quedo con esto, ¿no? La pregunta ya la he lanzado. Entonces ahora sí, en el momento que entre en meditación, esa pregunta que lancé encontrará respuesta. Un poco antes, un poco después. Se trata de estar atento. Esta es otra de las cosas que son fundamentales. Estar atento a mí todo el rato. Estar despierto 24 horas. Estar despierto 24 horas, efectivamente. Estar atento es eso. Estar despierto las 24 horas. Perdón. Entonces, cuando hago este ejercicio suficientemente, pues resulta que voy encontrando las respuestas de por qué tengo estas emociones, por qué me he sentido abandonado, por qué tengo estas heridas de falta de comprensión, por qué necesito que la gente me entienda, por qué necesito llamar la atención, etcétera, etcétera. Voy entendiendo, que no juzgando, todo esto. Si lo juzgo no lo puedo entender, porque es que directamente lo tapono. ¿Qué solemos decir? Cuando nos enfadamos con alguien, decimos, es que fulano hace no sé qué. Yo nunca haría. Claro. Ese momento que dices, porque yo, cuando me pasa no sé qué, yo hago no sé cómo. Bueno, pues resulta que, claro, cuando a ti te pasa no sé qué, como juzgas lo que está haciendo ese otro, lo juzgas en ti, lo que haces es reprimírtelo. Pero eso no quiere decir que no esté en ti. Entonces, para descubrir la divinidad que somos, hemos de ser completos. Entonces, esto es realmente salir de la dualidad. Eso es descender a los infiernos. Eso es descender a los infiernos, efectivamente. Que es parte del proceso, no se ha acabado. Ahí no se ha acabado el proceso. Pero esta parte es, es que es fundamental. Si no pasas por esta, todo lo demás se queda en el aire. Esto de esperar que te vaya a venir por ciencia infusa, bueno, de alguna manera es por ciencia infusa, pero tienes que ser receptor, como tú dices. Exactamente, pero tienes que ser receptor. Verás, para que veas que esto está también en el cristianismo, ¿no? Esto está en el cristianismo cuando se dice venga a nosotros tu reino, ¿verdad? O sea, en definitiva, por ciencia infusa, que venga. Pero luego decimos nuestra parte. Acepto que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. O sea, es la parte, venga, pero ¿cuál es mi parte? Aceptar que se haga tu voluntad. ¿Y qué significa aceptar que se haga tu voluntad? Pues, ¿cómo tengo yo la guía de cuál es la voluntad divina? Solamente a través del corazón. Con lo cual, si estoy diciendo, venga a nosotros tu reino, pero yo sigo interfiriendo con mis ideas el camino del corazón, sigo sin transformar, es que no viene, o aunque venga, pasa de largo, no me entero que ha venido. Todo esto parte del miedo, ¿no? O sea, seguimos con el miedo a que seguimos con el miedo a que el cambio tenga que ser por obra nuestra. O sea, seguimos con el miedo a tener que asumir la responsabilidad de las cosas, ¿no? O sea, ¿cómo superas eso? ¿No? Básicamente es la frase esta que se dice, no se trata de lo que la vida espera de mí, de lo que yo espero de la vida, sino lo que la vida espera de mí, ¿no? Que es lo que tú acabas de decir, pero... Sí, lo que pasa es que hay una cosa que siempre se nos olvida, ¿no? Que todas estas cosas, que vemos el cambio y hay cambio, pero luego el cambio tiene que hacerlo uno, tienes que hacer esa frase de atrévete a cambiar. Porque atrévete a cambiar lo tienes que hacer tú, no lo va a hacer la sociedad. La sociedad sí que está cambiando su forma, pero tú, con respecto a la sociedad, te tienes que atrever a cambiar, ¿no? A sacar todo eso que llevas dentro y hacer. O sea, siempre, pues el otro día también, que la gente pues se le pedía actuar y hacer cosas en los grupos, y todo el mundo se espera que alguien salga y diga y haga, cuando seguramente en su mente o desde su corazón o desde su intuición le habrá hacer algo, pero el levantar la voz y el decir, se me ocurre esto, hacemos esto, sin esperar que le juzguen y le critiquen por eso que va a hacer, ahí está eso, ¿no? Que hay que atreverse a... Claro, es que ese es el producto del juicio. Entonces, en el otro día estábamos haciendo música y alguien trae un instrumento de música
Y dice, he traído para aportar el instrumento, ¿no? Para que alguien lo toque. ¿Cómo para que alguien lo toque? Si lo has traído tú, será para tocarlo tú. No, no, es que yo no tengo oído. Esto es el juicio constante, ¿no? Claro, hemos sido educados así, en que no valemos para nada, etcétera, etcétera, todo tenemos que hacer con mucho esfuerzo. No. Verás, a veces resulta difícil de entender cuando estamos diciendo que tenemos que hacer nosotros el cambio y en realidad el cambio se hace sin hacer. Es que es una paradoja. Y hasta que no lo entiendes, pues sigues en realidad, digamos, utilizando aparentemente un nuevo lenguaje, pero una vieja actitud. Y por eso no se consigue conciliar. A ver, esta frase que he dicho del Evangelio es como muy clara en realidad. El cambio me lo hacen de fuera, sí, pero yo tengo que permitir que se haga. ¿Ves? Permitir que se haga no es hacer, porque hasta ahora yo estaba haciendo, pero yo estaba haciendo y siempre interfiriendo. Ahí está. Ahora, claro que para permitir que se haga, tengo que enfrentarme inevitablemente a todos mis miedos. Por ejemplo, el concepto ganarse la vida. Bueno, el concepto ganarse la vida es absurdo, ¿verdad? Entonces, venga a nosotros tu reino y además danos el pan de cada día, significa que no me tengo que ganar la vida, porque me lo dan. Dame el pan de cada día. Me lo dan, significa que no tengo que ganarme la vida. Pero para eso, ¿qué tengo que hacer? Permitir que me llegue el pan. Pero si digo, mira, que como que no me fío de que me vaya a llegar, así que yo tengo que currar. Bueno, precisamente al hacer estoy interfiriendo. Por eso es el verdadero problema ahora con el que nos estamos enfrentando. Estamos despertando, sí, pero ¿hemos despertado todavía totalmente? No. Estamos en la zona intermedia, en la que todavía estamos agarrados a los viejos esquemas y agarrados a los viejos miedos. Y sí, estamos viendo la luz de dónde vamos, pero no nos ponemos en el aquí y ahora. Todavía no tenemos claro, ¿no?, que eso pueda ser verdad. O sea, es como, claro, por si acaso yo no dejo tal cosa, por si acaso yo no hago, vaya a ser que me quede en blanco o sin nada, ¿no?, como se suele decir. Claro, pero si por si acaso no, quiere decir que no tengo fe. Quiere decir que no creo. Entonces, como no creo, en realidad lo que hago es realmente lo que creo, ¿no? Bueno, pues entonces tengo más de lo mismo. Entonces, ¿que la crisis no se soluciona? Claro. ¿Cuáles son las soluciones que se están aportando? Más de lo mismo. Y si es más de lo mismo, ¿cómo se va a solucionar? O sea, ¿no? Pero a veces también igual no viene desde el no hacer nada, sino de hacer lo que quieres, desde hacer lo que quieres. Es decir, si un señor pues está en un banco y está asqueado de la política del banco y de trabajar y de llevar eso adelante en su vida, y un día decide, pues lo dejo todo y me voy a plantar 4 tomates o me voy a escribir un libro. O sea, el caso es que él decida luego hacer qué es lo que quiere, no tampoco desde el no hacer, porque al final estamos en la sociedad de la materia y hay que trabajar en la materia. En el momento dado, el abandonar los ingresos, pues me parece que está bien cuando alguien no está satisfecho con eso, pero que luego tienes que seguir realizando y actuando. No, pues me quedo en mi casa y no hago nada, que también puede ser bien, porque igual en ese periodo de espera o de meditación es una fase de entender las cosas, de lo que tiene que hacer nuevamente. Es lo que te digo, no se acaba de entender por la mente dual. En realidad, claro, se trata de no hacer. Pero perdón, sí. No hacer también es el principio del descenso, digamos. O sea, claro. O sea, asimilar, ¿no?, lo que tú has sido. Exacto. Y enfrentarte a ti mismo, ¿no? En ese momento es como que te tienes que parar, ¿no? Todo se para. Eso es. Y a ver qué pasa, ¿no? Eso es. Y entonces cuando viene la acción viene limpia. Porque ya no es una acción desde ningún esquema preconcebido.
sino desde el corazón. Entonces, claro, lo que dices, hacer exactamente lo que quieres. Bueno, si hay alguien en este mundo medio consciente, no voy a decir consciente, medio consciente, que realmente quiere tener un trabajo, por ejemplo, con un horario, pues ya le digo que, bueno, le falta mucho para ser consciente. Hay gente que dice que solo es feliz en su trabajo, ¿no? Sí, sí. Le falta mucho para ser consciente porque, verás, el corazón no entiende de horarios. Entonces, ser siervo de Dios significa estar las 24 horas despierto. Significa estar siempre dispuesto. Entonces, si resulta que tienes que realizar una tarea, sea la que sea, que te has puesto tú, va a interferir con el momento que el corazón te dice, o Dios te dice, tienes que hacer esta otra cosa. Si tú te has comprometido, por ejemplo, a un horario, ya estás. O sea, precisamente esta es una de las grandes trampas de este sistema, los horarios. Después, si una cosa es que cada uno tenemos una especialidad y esa especialidad o don ha de ser puesta en servicio de todos los demás. Sí. Entonces a esto le podríamos llamar nuestro trabajo, en la acción. Bueno, pero si es en servicio de todos los demás, las actividades, digamos que hoy se ofrecen como trabajo, ¿cuántas realmente son en servicio a los demás? La inmensa mayoría, pero bueno, y tan inmensa, por no decir prácticamente todas, están orientadas hacia el beneficio de uno o unos pocos, sean dueños, jefes, etcétera, etcétera, y no para cubrir necesidades reales y beneficios reales para el conjunto. Entonces, claro, tendrás que mirarte muy mucho si realmente esto lo haces desde tu corazón o lo haces desde tu miedo. No pasa nada si lo estás haciendo desde tu miedo, pero lo reconoces. Esto forma parte de bajar a los infiernos y decir, oye, mira, que es que tengo miedo y que no me suelto. Bueno, pero ya no te engañes, que vas a seguir viendo fuera crisis hasta que no te sueltes de ahí. ¿De dónde va a salir o cómo va a salir una masa crítica? ¿Y hacia dónde va a dirigir una masa crítica? ¿A crear otro sistema parecido? No, para nada. Solamente ahora están saliendo muchísimas cosas, ¿no? De la energía libre, de la modificación del carbono en nosotros mismos, etcétera, etcétera. Claro, todo esto es cierto. Pero para que eso se desarrolle en mí, yo primero me tengo que soltar de lo viejo, de la creencia de que la materia ha de ser, digamos, manufacturada o manipulada de esa manera. Mientras yo siga en esa creencia, siempre voy a tener que coger el martillo para clavar clavos. Pero no estamos descubriendo que las pirámides de Egipto no se pudieron hacer con martillos y no se pudieron hacer. ¿Cómo crees que se hicieron? Desde la mente. Pero ¿cómo se llega a poder mover la materia con la mente si sigues creyendo que hay que manipularla con las manos? Hay lo que cuando has dicho el trabajo, o sea, tenemos también muy asumido el beneficio. O sea, una cosa es el negocio y otra cosa es todo lo demás. O sea, una cosa es mi espiritualidad, pero cuando voy al trabajo es otro mundo y operan otras leyes y yo las acepto. Sí, así hay mucha gente en esta visión, pero claro, por eso está solo semidespierta. Y bueno, y no mucho, porque este paso intermedio es la conciliación de todo, es la conciliación del espíritu y de la materia. Por lo tanto, no puedes conciliar si dices, esta es la espiritualidad y este es el mundo del trabajo y de los negocios. No. Todo lo que hago, absolutamente todo lo que hago es espiritual. Entonces, lo que pasa es que en el mundo de los negocios actúo desde la mente del miedo
Y después, los ratos que tengo libres, empiezo a tratar de actuar desde el corazón. Sí, damos por hecho que el beneficio es legítimo, ¿no? O sea, ¿Cómo va a ser? Claro, sí, pero, sí. Pero lo damos por hecho, ¿no? O sea, mi trabajo consiste en obtener beneficios y ya está, o sea, y no me planteo nada más, o sea, no me planteo si esto que está aportando realmente a una sociedad, en el caso del banquero que tú has puesto como ejemplo, ¿qué estoy haciendo yo? O sea, le estoy generando un 50% de ingresos extras a mi empresa, lo cual es genial y me voy súper satisfecho a casa. Claro. Pero ¿a cambio de qué? O sea, ¿y qué estás haciendo realmente? ¿O qué está haciendo esa empresa con ese 50%? Bueno, eso aplicable a cualquier sector, ¿no? Mira, no tienes más que ver lo que está pasando ahora mismo con Grecia. Resulta que Papandreou ha decidido poner en referéndum, ¿no?, si acepta o no el rescate de la Unión Europea. Y inmediatamente, tanto Sarkozy como la Merkel le amenazan, ¿no?, de que primero, claro, que le obligan, ya que ha convocado ese referéndum, a que lo adelante. ¿Para qué? Para no permitir que la gente piense, para no permitir espacios realmente para defender una y otra postura. Y además que cambie la forma de preguntar. En lugar de si aceptas los términos en los que, ¿no?, te dan el rescate, en lugar de hacer esa pregunta, que ya saben que sería rechazada más o menos por un 65% de la población, que la cambien si quieres estar en la comunidad económica o no, que saben que el 70% iba a responder que sí. O sea, quiere decir, hablando de esto, ¿no?, del beneficio y de si realmente pensamos en el total o no. O sea, cuando un político de repente decide ejercer de verdad la democracia y preguntarle al pueblo, entonces resulta que le llaman suicidio político, ¿no? Y suicidio real en el sentido de Kennedy, vamos, si volvemos a la historia, ¿no? Con lo cual, todo lo que se está haciendo es el beneficio personal de unos pocos, ¿no? Los ricos han manipulado todo lo que han querido, han generado ese agujero, el pueblo se empieza a dar cuenta y no quiere pagar los platos rotos, ¿no? Ellos han estado trabajando, ¿no? Sí, como ciudadano griego, aquel señor que está trabajando en su bar todos los días y sirviendo los desayunos, que ahora se encuentre con todo esto que debe tanto dinero, y dice, ¿yo que debo tanto dinero? Claro, no sé, yo no he hecho nada de esto, ¿no? Entonces, claro, y luego por otra parte se da la paradoja de que un país tan pequeño como Grecia, diciendo no a la Comunidad Económica Europea, quieran vendernos que lleva al caos y al desastre total de todo esto. Claro, porque nos venden de manera absolutamente equivocada, pero nos lo venden porque está en nuestra conciencia. O sea, no nos olvidemos que es de lo que estamos hablando, de que en cada uno de nosotros hemos de cambiar toda esta forma de ver. Nos amenazan como decir, es que no eres solidario, no quieres estar con nosotros. Y claro, a ver, en estos términos no quiero estar con vosotros, porque vosotros queréis que esté para chuparme la sangre, o sea, para solamente vuestro beneficio de unos pocos y que todos los demás seamos los que siempre salimos perdiendo, digamos, ¿no? Bueno, esto es espiritual, o sea, ¿esto tú crees que puede ser voluntad de Dios? ¿Realmente? O sea, esto es el plan divino. Si es el plan divino, para darnos cuenta de que esto no es. Esto no es venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Para nada. Esto es interferencia, continuamente. Esto es buscar, mi supervivencia a costa de la de todos los demás. O sea, es la mentalidad separada. Desde un punto de vista de la conciencia, no es una forma de experimentar más la materia, que es lo que venían diciendo también los mayas, ¿no? O sea, la densificación de la materia hasta el punto de que lo espiritual queda totalmente relegado, que en el sentido que tú dices, esto es el plan divino, bueno, una forma de experimentar más. Es el plan divino de descenso, pero claro, no como justificación de que como es el plan divino, aquí me quedan. O sea, bien, te puedes quedar. Pero de hecho, tú tienes capacidad de decidir si te quedas o no. Esa es la cuestión. Que todo esto de la nueva conciencia al final no es para todos. O sea, o la aceptas o no la aceptas. Y te llegará más tarde o te llegará más temprano. Ahí pero... eso lo va colocando las cosas en su punto en el que pueden ser comprendidas. Efectivamente,
el respeto absoluto a la libertad, eso sí que es voluntad de Dios. Por tanto, la nueva conciencia no es para todos, es para todos los que quieran. Ahora bien, si hay suficientes que quieren, o sea, masa crítica, digamos que se genera la realidad en la que todos pueden ser acogidos. O sea, todos ven, digamos, esa realidad. O sea, todos. Ahora mismo quizás el problema es que no aceptamos que pueda existir otra forma de relacionarse o otra forma de entender la realidad, entender el mundo, ¿no? O sea, es claro. Eso es imposible, no está a la orden del día. Yo pienso que, volviendo un poco a lo de Grecia, lo que estamos hablando, que no creo que vayan a permitir, por eso cambiando la pregunta y demás, como decías tú, que el gobierno, que el pueblo de Grecia diga no a la Comunidad Económica Europea, ¿no? Y muchos sabrán, además, que no van a permitir esto, con lo cual, pues todas las manipulaciones a nivel de bolsa y demás, igual que va a haber, porque claro, si en diciembre le dan la vuelta a la tortilla y dicen que sí, que al final se adaptan a la Comunidad Económica Europea, pues otra vez la bolsa para arriba y todos estos que están manejando toda esta información, pues se llevarán un montonazo de dinero. Pero, ¿tú qué crees que puede pasar ahí en Grecia? Realmente no tengo ni idea lo que puede pasar, porque va a depender, como siempre, como, bueno, esto es, digamos, como una experiencia piloto. O sea, deberíamos de poner mucha atención a lo que pasa en Grecia, porque, digamos, es como un pequeño laboratorio de lo que va a pasar en todos los sitios. Entonces, va a depender de hasta qué punto, digamos, ha despertado la conciencia realmente dentro del pueblo griego, ahora que está sufriendo el máximo de presión, porque ahora están al máximo de presión. O sea, en definitiva, si aceptan el famoso rescate, lo que ocurre es que todo Grecia se hace más pobre, porque ya solamente para pagar los intereses de la deuda, pues muchas cosas que son públicas, que las han conquistado los griegos a lo largo de la historia, o sea, patrimonio griego del pueblo, va a pasar a manos de unos pocos, privadas, con lo cual todo Grecia se va a empobrecer. Pero además, sin esperanza ninguna de recuperación. Porque, bueno, esto, el que ha vivido una ruina, ya sabe cómo es. O sea, si primero, digamos, cuando estás de cero, no debes nada, vas para abajo porque no hay realmente cómo crecer, o sea, el negocio ya, ya no funciona. Cuanto más peso tienes de deuda, es que más abajo vas, es que no puedes remontar, es que es sencillamente imposible remontar. Eso ya lo estamos viviendo, o sea, ahora mismo en el planeta la deuda es superior al producto. Claro, sí, sí. Con lo cual es que estamos condenados ya todos. Inevitablemente, o sea, todos, claro que sí. Entonces son solamente parches. Es absurdo todo. Son solamente parches lo que se ponen, y esos parches son siempre para atornillar más y más y más y más a los más desfavorecidos, continuamente. Entonces, bueno, ¿cuánta conciencia de verdad hay, no? De decir, no, si es que vamos a pararlo ya aquí. O sea, ¿para qué seguir endeudándonos? ¿Qué más nos da? Que el gobierno griego tenga dinero en las cajas hasta mediados de diciembre y que luego ya tenga que entrar en suspensión de pagos. Bueno, pues muy bien. Si es que los primeros perjudicados en principio, además, con esta medida, con ese ¿no? Serían precisamente Alemania y Francia. ¿Por qué te crees que están amenazando? Porque ellos tienen una gran cantidad de deuda griega. Si Grecia decide que no va a pagar, pues ahora las cuentas de Alemania y de Francia ya no son las que dicen que son. Tiene que cambiar la contabilidad. Irlanda podrá decir que tampoco, Portugal podrá decir que tampoco. Efectivamente. Nosotros cuando nos toque, efectivamente, pero ¿qué es lo que va a pasar? Pues dependerá de cuánta conciencia real haya. Así de claro. Y no se trata además o sea, no es conciencia real salir a las calles y destrozar la ciudad, que es lo que está pasando día sí, día también. Es volviendo a lo que decíamos al principio. Estás proyectando la culpa en el exterior. Eso es. En lugar de hacer ese examen de conciencia y decir, pero si es que si yo estuviera ahí haría lo mismo. Si es que a mí lo que me importa es ganar pasta.
Bueno, el negocio es el negocio. El negocio es el negocio, etcétera, etcétera. Esto sigue siendo conciencia individual. Entonces, hasta que no despierte realmente, pues bueno, no vamos a poder dar ese salto. Y si, por ejemplo, tomamos conciencia, mucha gente en diferentes países, y no les dejamos solos a Grecia a la hora de tomar esta decisión, o las tienen que tomar ellos solos, o nosotros desde aquí podemos apoyarles a ese no. Efectivamente, nosotros podemos apoyar, pero sin necesidad de hacer publicidad, porque forma parte del descubrimiento de la nueva conciencia, forma parte el tomar conciencia, valga la redundancia, del poder de la mente. Entonces, se trata de no dejarnos manipular, pero para no dejarnos manipular tenemos que conocer qué es lo que viene de la sombra y qué es lo que viene de la luz. Para eso, inevitablemente, hemos tenido que hacer el trabajo individual para ver qué es lo que viene en nosotros de la sombra y qué es lo que viene en nosotros de la luz. Cuando entendemos nuestros propios engaños, descubrir los engaños que nos vienen de fuera es chupao. Es facilísimo. Entonces, claro, se trata de mantenerte y además de enviar los pensamientos positivos, ¿no?, hacia Grecia, bueno, hacia todos, ¿no? Pero en este caso dices que te focalizas sobre lo que está pasando en Grecia. Empiezas a decir, si es que el sí es un engaño, ¿no? Así que decir que no. Si no hace falta que rompáis la ciudad, solo decir que no. Y entonces es cuando empezamos a entrar en lo que estábamos diciendo, el hacer sin hacer, desde la absoluta conciencia. Claro, decir que no supone también ser absolutamente responsable de las consecuencias y aceptar las consecuencias, ¿no? Es permitir realmente que este mundo viejo se caiga. Pero si sigo preocupándome con mi trabajo de cada día, con que, bueno, mi trabajo, el trabajo en realidad de cada uno está contribuyendo a agrandar más y más la crisis en general. No digo que no haya algún trabajo que no lo haga, pero en general todos los trabajos siguen contribuyendo a más de lo mismo, a generar más y más crisis. Entonces, bueno, en la medida que voy siendo consciente, pues tengo que plantearme, ¿no? A ver, ¿cuándo encuentro la fe en mí para permitir que venga el cielo a la tierra? Eso es. Pero entonces, en lugar de tener la mente ocupada con a ver qué es lo que voy a hacer mañana o yo qué sé, o los pagos que tengo que hacer o no sé cuánto, lo que pido es precisamente luz y fe suficiente y fuerzas para hacer el cambio, porque ya no me autoengaño. Y cuando ya no me autoengaño, es que ya no me engañan. Sí, pasa que se descende a los infiernos, le hablas a un padre de familia con varios hijos que tiene que pagar su hipoteca y demás y darles de comer y decide, pues dejo el trabajo. Ese sí que es un descenso a los infiernos. Es el mismo descenso a los... Pierde su casa, pierde no sé qué, pierde no sé cuántos. Es el mismo de todos los demás. Es que esto de perder, pues a ver, para perder yo tengo que tener algo. Y resulta que es falso que yo tenga nada. Es ficción. El sistema me ha hecho creer que tengo algo y además me demuestra que cuando quiere me lo quita. Desde la conciencia de ser uno con todos los demás, ¿de dónde sacamos que tenemos ningún tipo de propiedad? Entonces, digamos, el que me lo quiten no es más que regularizar o actualizar la verdadera situación. Si yo realmente no soy propietario de nada. Pero es que además, si me creo responsable a ese nivel, digamos, de mis hijos, sigo entrando en el mismo engaño. Porque no estoy considerando a mis hijos como la divinidad, ni a mí mismo tampoco. Por lo tanto, claro, o sea, no tengo confianza. ¿Cómo voy a decir que venga el cielo a la tierra y digo, hágase tu voluntad? Es que no acepto tu voluntad. No estoy aceptando tu voluntad. No, es que yo tengo una hipoteca, pero todo esto es una ficción.
O sea, ese nuevo mundo evidentemente no tiene hipotecas, porque no tiene propiedades, porque no tiene dinero, porque no tiene nada de este tinglao, porque es la única forma que haya realmente abundancia para todos, es la única forma de que la energía corra realmente para todos y no desde la escasez, al revés, abundancia absoluta para todos. Sí, pero todo el mundo quiere entrar en ese nuevo mundo, pero no quiere ser el primero en dar el paso. Es decir, bueno, cuando esté ese mundo ahí, yo ya iré, ya dejaré mi trabajo, ya dejaré no sé qué. Claro, pero ese mundo, crearlo, cada uno tiene que crearlo. Que a ese mundo no lo verás, no estará hasta que no decidas tirarte. Y precisamente por eso se proyecta fuera la crisis también, ¿no? O sea, es que tarde o temprano todo el mundo va a tener que dar el paso. O sea, todo el mundo se queda sin trabajo, todo el mundo se va a quedar sin poder pagar la hipoteca. Y todo el mundo se va a dar cuenta de que no tiene nada. De todos modos, ya muchos nos estamos dando cuenta de que no tenemos absolutamente nada, ¿no? O sea, es al final lo que pasa ahí fuera es, digamos, una necesidad de hacernos cambiar, ¿no? Sí o sí. Es que lo que pasa ahí fuera es el mundo de los espejos, es la proyección de lo que tenemos dentro. Por eso pasa ahí fuera. Ahí fuera hay hipotecas porque yo me hipoteco. Porque yo cedo mi libertad en base a mis miedos. Así de sencillo, por eso hay hipotecas. Allí hay cárceles porque yo estoy metido en una cárcel. Allí hay guerras porque yo estoy continuamente en guerra. Claro, ahí hay escasez porque en mi conciencia hay escasez. Mientras yo siga teniendo en mi conciencia escasez, ¿cómo voy a dejar el trabajo? Si mi conciencia me dice que la única forma que tengo de que no haya escasez para mí es trabajando. Pero claro, luego me empiezo a dar cuenta que mi trabajo resulta que realmente es lo que acaba produciendo escasez. Y el miedo, es que al final es miedo, o sea, no es... Es que todo es el miedo. Todo es el miedo. Parece que, además es que estamos tan intoxicados que parece que con nuestro trabajo generamos riqueza. Pero esto nunca ha sido así. Nunca ha sido así. La riqueza ya la tenía la del planeta Tierra antes de que llegáramos. ¿Las construcciones que hacemos, por ejemplo, son riqueza realmente? No. No. Porque, bueno, las construcciones que hacemos hoy en día resulta que nos meten en colmenas, nos separan, nos sacan de la naturaleza, nos impide tener realmente contacto entre nosotros, etcétera, etcétera. ¿Esto es riqueza? No. No. Muchos dicen que ese es el famoso velo de Isis que hay que destapar, ¿no? El darte cuenta de que esta civilización lo que está haciendo es encerrarte en ti mismo, o aislarte de los demás, tenerle miedo a la comunidad, con lo cual no puedes cooperar con ella y por lo tanto te tienes que valer por ti mismo, y en ese valerse por ti mismo es donde entra todo lo que tú dices. Eso es. El trabajo, las hipotecas, o sea, las deudas. Eso es. Y el intentar hacerlo todo por ti mismo, cuando no estás contando con lo demás. Claro. Y posiblemente no este derrumbarse de todo el sistema sea un desvelar, ¿no? El quitarle el velo que dicen todas las tradiciones, es volver a darte cuenta de que la naturaleza, o sea, está ahí. Cuando digo naturaleza, entra todo, ¿no? O sea, el ser humano, el planeta, el medio, los recursos, ¿no? Sí, y además también yo creo entender que el universo pues te va llevando a este cambio, a este ciclo en el que tendríamos que seguir los pasos que sigue el universo, no ir en contra. O sea, cada vez que nosotros estemos defendiendo esta situación, estamos en contra del universo. Claro, por eso lo que sí va a ocurrir y está ocurriendo, y esto ocurre en nuestro beneficio, es que en función de las energías que están llegando ahora, la vieja conciencia no va a poder, no va a tener dónde sostenerse. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que todo lo que se haga desde la vieja conciencia se va a estrellar y va a generar muchísimo dolor. Entonces, lo verdaderamente inteligente ahora es ponerse en armonía con la nueva visión. Pero claro, es ponerse en armonía, es ser coherente. O sea, no pienso no sé qué, digo no sé cuánto y hago no sé qué otra cosa.
Es que realmente, o sea, que me perdonen, porque no quiero además ofender a nadie, al contrario, pero sí lo que quiero colaborar digamos, a sacar todos los autoengaños que tenemos a la luz. Entonces, que me perdone, por ejemplo, alguien que trabaja, por ejemplo, en la policía, el ejército, en un banco, etcétera, etcétera, realmente no puede estar despierto. Realmente. Y eso no quiere decir que sea mala gente, ni no, o sea, gente con muy buenas intenciones, pero despertar significa realmente darse cuenta de que soy la divinidad, al igual que todos. Entonces esto de decir, no, sí, ya lo entiendo, pero desde dentro del sistema lo puedo modificar. Esto es un autoengaño, por ejemplo, esto es una de las grandes falsedades que nos contamos a nosotros mismos, ¿no? No se puede. Desde dentro no se puede. Porque lo que hay que hacer es salirse. Y no es que este chalao lo diga, no. También está en el Evangelio, por ejemplo, ¿no? También está en la tradición cristiana. Yo saqué a los míos del mundo y ahora el mundo los aborrece. O sea, no desde dentro del mundo vengo y transformo, no. Tengo que salir. Porque ya dice, no se puede servir a dos amos, a Dios y al dinero. Es más claro que el agua. Lo que pasa es que, bueno, después encontramos muchas maneras de darle la vuelta. Esa frase de déjalo todo y sígueme. Exactamente. Que ahora tenemos que dejar todo lo que no nos hace ser felices, no nos hace estar bien, y seguir a ese maestro, a ese universo, a esa energía que está llegando ahora, que te está llevando hacia el amor, hacia la paz, hacia la armonía, y es lo que tenemos que seguir. Eso, además dice, véndelo todo, dáselo a los pobres, ven y sígueme, ¿no? Los pobres, ¿no? Dáselo a los pobres. Claro, desde nuestra visión, los pobres son los que no tienen dinero, los que andan por las calles y no sé qué, no sé cuánto. Pobres de espíritu. Ni siquiera, porque porque los pobres de espíritu realmente son bienaventurados. Es que de evangelios no. No, pero claro, es que todas estas palabras que se han oído tal, si no se colocan en su verdadero contexto, generan mucha confusión. El pobre de espíritu, o sea, como el espíritu es un programa que yo he traído, el espíritu es aquello aquello para lo cual yo he sido creado, ¿no? Para realizar una parte de la divinidad, un aspecto de la divinidad. Entonces, antes de venir he decidido ser pobre. Entonces, bienaventurados los pobres de espíritu, o sea, los pobres porque lo traen en su papel, han decidido, porque de ellos es el reino de los cielos, claro. Porque solamente viviendo con esa conciencia desde ahí, desde la renuncia a la riqueza, resulta que te das cuenta de esa riqueza retenida, esa falsa riqueza, te das cuenta que nunca te falta de nada. Entonces esto es lo que dice esta bienaventuranza. Pero cuando se refiere a dárselo a los pobres que todavía no se han dado cuenta, son pobres por eso, porque todavía no se han dado cuenta que son hijos de Dios y que viven en la abundancia, y como tienen que seguir comiendo, pues a esos dales. A esos dales porque a ti no te hace falta. ¿Y por qué no te hace falta? Porque tú sí sabes que eres el hijo de Dios y que a ti te va a llegar de todo, porque tú lo sabes. Esto es lo que significa. Pues bueno, muchas gracias a todos los que nos habéis seguido este programa. Bienaventurados vosotros los que seguís en el canal Despierto 24 horas. Y bueno, pues nos vemos la semana que viene con otra cosa que nos saldrá en el momento que sea. Depende cómo sea la situación, tocaremos los temas de situación actual y bueno, pues lo que nos vaya surgiendo en cada momento. Eso es. Muchas gracias, Rafa, muchas gracias, Carlos, y hasta la próxima semana. Hasta